Can Yaman ha soltado la bomba. Dijo porque se considera su amigo. Y la verdad oculta detrás de eso es que te deja pensando. ¿Qué está pasando realmente con el actor turco? Ponte cómodo que te cuento todo el salseo. A ver, imagínate la escena. Can Yaman, el rey de las telenovelas, el que nos derrite a todos con esa mirada, y dice que es solo un amigo. Ojo. No es cualquier amigo. Habló de una persona en particular y según él, la relación es pura y dura amistad. Pero seamos sinceros, conociendo el mundillo y a Can, ¿podemos creérnoslo del todo? Yo creo que aquí hay más miga de la que parece. Cuando un famoso de su calibre habla de amistad, y más si hay rumores de por medio, siempre levanta sospechas. Muchos dirán que es solo para despistar, para mantener a la prensa a raya. Otros, quizás, que de verdad está en un plan tranqui sin líos amorosos. Pero, ¿y si la verdad está en un punto medio? Lo que yo veo es que Can es un tipo listo. Sabe perfectamente que cualquier cosa que diga o haga se analiza al milímetro. Si dice que es amigo es porque quizás quiere proteger a esa persona, o porque la situación es más complicada de lo que parece en la calle. Piensa en la presión, en las cámaras, en los fans, no es fácil tener una vida normal. Además, ¿quién es esa persona misteriosa? Porque tampoco lo ha dicho claramente, ¿verdad? Eso es lo que más enerva. Si es solo una amiga, ¿por qué tanto secretismo? ¿Es porque es alguien conocido y no quiere que se hable de ella? ¿O es que realmente la relación tiene matices que no quiere que se sepan todavía? A mí me da la impresión de que Can está intentando controlar la narrativa. Está diciendo es esto y nada más. Pero claro, el público es sabio. Y el público recuerda otras épocas, otros amores, otros escándalos. Entonces, cuando sale con estas declaraciones, más que aclarar, a veces se abre un abanico de posibilidades, ¿no crees? Para ser honestos, este tipo de frases a veces suenan a estrategia de imagen. Soy un buen chico, solo tengo amigas. Pero luego ves las fotos, los gestos, la química que hay, y te preguntas si esa amistad no tendrá un toque de eso que no se dice. Ya sabes, la chispa que queda ahí latente. Lo que yo sospecho es que Can Yaman está en un momento de su vida donde quiere centrarse en su carrera, en sus proyectos. Y quizás esta persona, sea quien sea, encaja en ese plan. Una amiga que lo apoya, que está ahí, pero sin las complicaciones de una relación romántica oficial. ¿Suena creíble? Pues mira, a medias. ¿Por qué si fuera tan simple, por qué hacer un comunicado, por qué declarar algo así? Es como si sintiera la necesidad de desmentir algo que ni siquiera se ha confirmado del todo. Eso a mí me huele a que hay algo más, algo que no quiere que se sepa, pero que tampoco puede ignorar por completo. Y luego está el factor Can Yaman. Él es un torbellino, un imán para las polémicas y los romances. No es alguien que pase desapercibido. Entonces, cuando declara algo así de tajante, es normal que la gente se ponga a investigar, a buscar las pistas ocultas. Muchos dicen que está intentando crear expectación, que es parte de su estrategia para mantenerse en el ojo del huracán. Y no les falta razón, porque funciona. Inmediatamente todos estamos hablando de él, buscando quién es esa amiga. Marketing puro y duro. Pero volviendo a la pregunta del millón, ¿qué significa realmente que se considere su amigo? ¿Es un amigo de verdad, de esos que te ayudan en las malas? ¿O es un amigo con derechos, como se dice ahora? ¿O quizás es solo una manera elegante de decir no te metas? Yo personalmente me inclino a pensar que hay una conexión especial. Can Yaman no es de medias tintas. Si dice algo es porque lo siente, o porque le conviene decirlo así en este momento. Y esa amistad, seguro que tiene una profundidad que va más allá de lo que vemos. Pero la gran incógnita sigue ahí. ¿Por qué esa necesidad de aclarar que es amigo? ¿De quién está intentando protegerse o proteger a la otra persona? ¿Es solo una forma de decir, dejadme en paz con mi vida privada por ahora? Al final, con Can Yaman nunca se sabe. Siempre nos deja con ganas de más, con la intriga latente. Y esta historia de la amistad no es una excepción. Nos ha dado una pista, pero la verdad completa, esa sigue oculta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que es solo una amistad, o hay algo más detrás de sus palabras?